Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy lo que vamos a hacer es repasar cómo calcular raíces de polinomios utilizando el teorema de Gauss, el teorema del resto y la regla de Ruffini. Empecemos. Bien, y para esto lo que vamos a hacer es buscar primero las posibles raíces con el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es justamente una aplicación que me permite buscar las posibles raíces racionales de un polinomio cuando fracasamos en nuestros intentos de factorizarlo usando los casos de factoreo conocidos, factor común por grupos, diferencia de cuadrados y demás. Entonces, vamos a suponer que tenemos este polinomio, x al cubo menos 3x menos 2, y lo que queremos es hallar sus raíces. Para eso lo que vamos a usar va a ser el coeficiente principal al cual vamos a llamar q, que en este caso es 1, es el número que multiplica a la x. Recuerden que es el que la multiplica por delante, no el exponente, no tiene nada que ver. Por otro lado, vamos a usar el término independiente, que vamos a llamar p, que en este caso es menos 2. Lo que vamos a hacer es buscar los divisores de p, es decir, de menos 2, y vamos a considerar tanto los positivos como los negativos. El número 2, como es un número primo, sabemos que solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Así que vamos a considerar que los divisores de p van a ser menos 1, 1, menos 2 y 2. Por otro lado, también vamos a buscar los divisores de q, que como es 1, solamente vamos a obtener menos 1 y 1 positivo. Y también podemos tener posibles divisores fraccionarios, que van a ser los divisores de p sobre los divisores de q. Como en este caso los divisores de q es 1 y menos 1, no hay fracciones, entonces todo nos va a quedar con los divisores de p. Pero si por ejemplo tuviéramos otros divisores, me pueden llegar a quedar fracciones que tengo que considerar, tanto las positivas como las negativas. Bien, entonces eso fue el teorema de Gauss. Ahora vamos al teorema del resto. El teorema del resto también es una aplicación que me permite predecir si un valor, una de esas posibles raíces encontradas, será efectivamente una raíz o no. ¿En qué consiste? En reemplazar esos valores, esas posibles raíces, que en este caso son 4, en el polinomio. Si el resultado de ese reemplazo es 0, ese valor es raíz. Si no, no lo es y no me sirve. Pero veamos los ejemplos. Cuando yo reemplazo 1 en el polinomio me queda 1 al cubo menos 3 por 1 menos 2. Toda esa cuenta me da menos 4. Cuando reemplazo por menos 1 obtengo 0. Cuando reemplazo por 2 también me da 0. Y cuando reemplazo por menos 2 me da menos 4. ¿Cuáles son las conclusiones de acá? Que el menos 1 es raíz y que el 2 también es raíz. Entonces los voy a poder utilizar para dividir usando la regla de Ruffini tanto el menos 1 como el 2 para ir bajando el grado de este polinomio que es de grado 3. Eso es el teorema del resto, solamente reemplazar las posibles raíces en el polinomio y buscar utilizar aquellos que me dan 0. Bien, por último lo que vamos a hacer es dividir usando la regla de Ruffini. En este caso vamos a dividir dos veces, con menos 1 y con 2. Recordemos que el polinomio es este, que no está completo, no tiene el término al cuadrado, entonces cuando hagamos la regla de Ruffini, ven que ahí tenemos la reglita, vamos a dividir primero por menos 1, vamos a ir completando con los coeficientes principales. Primero el del cubo, el 0 porque el cuadrado no está, el menos 3 que corresponde a x y el término independiente que es menos 2. Recuerden que el primero se baja directamente, ese 1 se multiplica con menos 1 y se pone debajo del 0. Sumamos ahí 0 menos 1, me va a quedar menos 1. Menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo. Menos 3 más 1 me va a dar menos 2. Y menos 2 por menos 1 me va a dar 2 positivo. Menos 2 más 2 me va a dar 0, justamente que es lo que me tiene que dar el resto. ¿Sí? Por eso el teorema anterior se llama teorema del resto, porque el resto de esa división tiene que ser 0. Entonces acá lo que nos queda es que p de x es igual a x cuadrado menos x menos 2, que es el cociente de esta división, por x más 1. Ese x más 1 es un paréntesis que se arma usando el divisor. Dato de vital importancia, recuerden cambiar el signo.
¿sí? Si yo usé el menos 1 como divisor, en ese paréntesis va a ir con el signo cambiado. Ahora vamos a dividir este cociente que nos quedó, pero con 2. Entonces vamos a poner los coeficientes principales, los que nos quedó ahí en el resultado. 1, menos 1 y menos 2. Bajamos el 1, 1 por 2 me da 2, menos 1 más 2 me va a dar 1 positivo, 1 por 2 me va a dar 2 y menos 2 más 2 me va a dar nuevamente resto 0. Entonces el polinomio nos queda factorizado de esta manera. ¿Qué es ese x más 1 que está en amarillo? Bueno, es el resultado de esta última división. Fíjense en el renglón este que nos quedó de cociente, que me quedó 1, 1 y 0. Bueno, el 0 es el resto, por ende no va. El primer 1 corresponde a la x y el segundo 1 es el término independiente de ese polinomio cociente que me quedó, ¿sí? Esto que me está indicando que el menos 1 es raíz 2 veces, que es lo que vimos la semana pasada, la semana pasada no, esta semana en clase, que una raíz se puede repetir 2 veces. Entonces, en conclusión, el resultado final nos va a quedar lo que les decía recién, como el factor x más 1 se repite 2 veces, puedo elevarlo al cuadrado y eso me estaría indicando que x igual a menos 1 es raíz doble. Con lo cual el polinomio factorizado me va a quedar de esta manera. X menos 2 por x más 1 al cuadrado. Espero que esto les sirva de ayuda para resolver el problema que les dejé. Cualquier duda, consulta, ya saben que me pueden preguntar por el muro o por mensajito privado. Les mando un beso grande, cuídense mucho y nos estamos viendo el lunes en la clase. Nos vemos.